Hola queridos estudiantes, yo soy el profesor Oscar Yesid Céspedes, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía, magíster en educación y doctorando en Derecho de la Universidad Santo Tomás. En el día de hoy vamos a estudiar los bienes del Estado. Lo primero que tenemos que saber sobre los bienes del Estado es que el Código Civil como tal no se refiere a ellos como bienes del Estado, sino que les da el tratamiento de bienes de la Unión. Esto se debe a que el Código Civil es de 1887, es decir, es una cuestión histórica, y en 1886 se impuso el movimiento de la regeneración en Colombia, se expide la Constitución de 1886, en la cual se declara que pues Colombia es una república centralizada y unitaria, entonces por eso se les va a denominar bienes de la Unión, pero la manera correcta de designarlos en el siglo XXI es como bienes del Estado. Como objeto de conocimiento, pues los bienes del Estado son aquellos sobre los cuales el Estado, la República, ejerce un derecho de dominio. El derecho de dominio, como lo hemos venido estudiando, es también conocido como derecho de propiedad, es decir, es una forma de llamar las dos cosas, pero se refieren a la misma cuestión. Derecho de dominio es igual a derecho de propiedad. Como tal, el derecho de propiedad está garantizado en el artículo 58 de la Constitución. Dice la Constitución que se garantizan los derechos adquiridos conforme a las reglas civiles, conforme a las leyes civiles. Es decir, está consagrando la teoría de los derechos adquiridos y está deleznando, dejando de lado todo el tema de las meras expectativas que puedan tener los distintos sujetos respecto a la adquisición de derechos. Otra cuestión importante que tenemos que saber sobre ese derecho de dominio o propiedad es que no se puede ejercer de manera arbitraria. El derecho de propiedad tiene unas limitaciones que son de distinto nivel. Por ejemplo, tiene limitaciones constitucionales como la función social y la función ecológica, tiene limitaciones de orden legal establecidas en el Código Civil y otras leyes y otras disposiciones, tiene las limitaciones que el mismo propietario, en este caso el Estado, coloque como gravamen sobre la propiedad y tiene pues desde luego las limitaciones de los derechos de los terceros, de los derechos de los demás particulares. Como derecho se trata de un derecho real. Recordemos que los derechos reales son aquellos que el sujeto de derechos ejerce sobre el objeto sin consideración a determinada persona, existiendo también un deber correlativo por parte del resto de la sociedad de respetar ese derecho. En la gráfica podemos observar una tipología que distingue distintos bienes del Estado: los bienes fiscales, los bienes de uso público, los bienes baldíos, y una clasificación especial referida a los bienes vacantes y mostrencos. En primer lugar encontramos pues los bienes fiscales. Su dominio o derecho de propiedad pertenece al Estado, su uso no pertenece por regla general a los habitantes, los utiliza el Estado para cumplir sus fines y propósitos y están destinados al cumplimiento de las funciones públicas o servicios públicos a cargo del Estado. Este los posee y los administra. Otra categoría importante para nuestro análisis son los bienes de uso público. El titular del derecho de propiedad o de dominio, en este caso es el Estado, aunque su uso y goce pertenece a todos los habitantes del territorio. Se refieren a calles, estaciones, avenidas, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas. Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales también son bienes del Estado de uso público, aunque el Estado es el encargado. En tercer lugar, respecto de los bienes baldíos, es necesario preconizar que son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. La propiedad sobre estos terrenos baldíos que son de carácter adjudicable solo pueden transmitirse por título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras, y el procedimiento se denomina titulación de baldíos. La nación pues no necesita conservarlos, sino que busca que sean adjudicados a los ciudadanos para el desarrollo de diferentes políticas tales como reparación a las víctimas del conflicto. Finalmente es preciso indicar que una diferencia que existe entre los bienes de uso público y los bienes fiscales radica en que los bienes de uso público están al servicio, uso y goce de todos los habitantes del territorio, mientras que los bienes fiscales no tienen ese disfrute extendido a todos los habitantes del territorio, es más bien están un poco restringidos
para que el Estado pueda cumplir funciones sustanciales y primordiales relacionadas con sus finalidades. Finalmente, pues vamos a estudiar la categoría de los bienes vacantes y los bienes mostrencos. Los bienes vacantes son bienes inmuebles que tuvieron un propietario pero que en la actualidad carecen de él, y los bienes mostrencos son bienes muebles que tuvieron un dueño pero que en la actualidad carecen de él. En este caso, en uno y otro caso, pues el Estado se puede hacer con la propiedad tanto de los bienes vacantes como de los bienes mostrencos, como heredero en el quinto orden hereditario a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en una sucesión por causa de muerte, o eventualmente los podría